Cometas, karaoke. Y hoy seguimos en el cielo. Sí, porque hoy vamos a hablar de un salto al vacío. Y no metafórico, vamos a hablar de los vuelos en paracaídas. Capítulo 88, Volando con Libertad. Empezamos ya. Canciones que hablan, historias que conectan. Conversaciones como en la sala de tu casa. Recuentos. ¿Sabías que el primer diseño de paracaídas lo hizo Leonardo da Vinci en 1485? Pero no fue hasta 1797 cuando André-Jacques Garnerin realizó el primer salto oficial en París, desde un globo aerostático. Hoy se salta en todos los continentes, incluso en la Antártida. Récord mundial. Más de 400 personas saltando al mismo tiempo y formando una figura en el aire. Así que ya lo sabes, el paracaidismo no es solo adrenalina, es historia, cultura y pura fiesta en el aire. Oiga, arriesgado un salto al vacío en paracaídas, ¿no? Muchísimo. Y no es de ahora, porque estábamos viendo que los saltos, los vuelos, todo lo que envuelve, no es mucho más fácil, más asequible, porque es conseguir un avión, una avioneta. Pero imagínese cuando inventaron los vuelos en paracaídas. Eso data como del siglo XIV, cuando Leonardo da Vinci empezaba a hacer bosquejos de todo lo que él se le ocurrió. Sí. Entre eso, volar. Creo que esa era una de sus fascinaciones, ¿no? Porque ya había un modelo complejo de un avión antes de los hermanos que inventaron la aviación, los hermanos Wright. Él también tenía ideas de que el ser humano pudiera volar, las alas y todo lo que venía antes con Ícaro, con el humano siempre ha querido volar. Y la forma en como él representó para ir atándolo con los paracaídas es que la forma piramidal de inmediato le generaba resistencia al viento. Entonces por eso la caída, el descenso pues, iba a ser un poco más lento. Digamos que ese fue el aporte que el señor hizo de inmediato en ese tema del paracaídas. Es que imagínese pensar en tirarse al vacío. O sea, siempre nos ha llamado... Duro. Y al ser humano le llama la atención el vacío, ¿no? Porque cuando nosotros vemos esas personas que dicen que tienen carácter suicida, que se asoman desde un piso 10, desde un piso 3, y ya sienten como la sensación. No es de ellos únicamente esa atracción hacia el vacío, es de todos los seres humanos. Sí. Simplemente que algunos lo controlan mejor que otros. Casi la inmensa mayoría lo controla mejor que otros. Si empezamos a remontarnos, viejo David, más allá de esos datos curiosos a la historia del paracaidismo, podríamos incluso hablar de las guerras, ¿no? Era un mecanismo para poder aterrizar de los soldados, claro, los combatientes, para poder aterrizar en territorio enemigo. Sí, porque pues iban evidentemente en el vuelo y lo que hacían era, para no llegar por tierra, llegar más rápido, lo que hacían era botarse y llegar en paracaídas y descender en ciertos puntos, que esa es otra cosa, ¿no? Y curiosamente llegar y que un paracaidista pueda aterrizar o llegar a un punto específico no es tan sencillo, pero pues bueno. Mire que yo me remonto un poquito, porque se hicieron populares los saltos en vuelos de militares en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es decir, fue ahí donde se popularizó que un hombre se tirara al vacío y tuviese unos paracaídas. Los diseños no eran óptimos. Sin embargo, ya databa desde 300 años antes, porque empezamos hablando del primer diseño, pero 300 años antes en París, ya un francés, Jacques Germain, es que no sé pronunciar. ¿Ves? O sea, el francés, con otros idiomas sí, pero francés no. Sí, a mí puede hablar en alemán, en italiano, pero francés ni pues. Se lo va a leer. André-Jacques Garnerin realizó el primer salto en 1797. Lo que yo venía diciendo, se popularizaron los saltos en paracaídas para temas militares. Y casi siempre los temas militares le han dado paso a cosas deportivas, a cosas... Se convierten en deporte, y hoy en día el paracaidismo es más que un deporte, es un hobby, ¿no? Mucha gente lo practica. Sí, incluso está catalogado como deporte de alto riesgo. Y es que lo es, ¿no? Y es que, o sea, si nos vamos a la realidad, lo es. Pero usted sabía que también tenemos, digamos que podríamos catalogar esos saltos en paracaídas como en tres, no sé cómo decirlo, como en tres estilos diferentes. 3 categorías. Bueno, claro, pero categorizarlos en categorías de pronto suena redundante. Pero una de ellas es el tándem. El tándem es cuando usted se bota con una persona, un instructor y una persona que lo lleva colgado por todos lados y protegido para que no se vaya a caer.
Otro que es para las personas que no tienen pericia haciendo el tema, ¿no? Y que lo van a hacer una vez en la vida o es algo que no lo van a repetir tan pronto, ¿no? Tándem. Sí, probablemente. Pero sí es eso. O sea, tándem es que es más de una persona la que se está botando en el paracaídas. Okay, sí. Y efectivamente sí, o sea, instructor y alguien que no sabe. Sí. El otro es el wingsuit, ya que es, no sé si usted ha visto esas imágenes en donde una persona se bota del avión, tiene paracaídas por supuesto, pero adicional el overall que tiene pues tiene como una especie de alas. Ah, sí. ¿Sí ha visto esas ardillas que cuando se despliegan y van volando? Son ardillas voladoras, así Correcto, ardillas exactamente. voladoras. Lo que se hizo fue simular ese cuerpo o esas membranas que tienen las ardillas para poder volar, y así lo están haciendo también en los saltos en paracaídas. Y el último es el base jump. Básicamente es que usted está en la cima de un edificio, en la cumbre, en la torre, y lo que hace es se bota de inmediato. Wow. Digamos que ahí no hay tanto tiempo para una caída libre, sino lo que tiene que hacer es de inmediato abrir el paracaídas. ¿Y si se le olvida? No creo que se le olvide porque está su vida en riesgo. Pero esos son unos daticos curiosos. Otros datos curiosos que el paracaidismo se ha vuelto muy popular en nuestro país, Mauricio. Hay muchas personas que hoy en día practican, y de hecho ya hay unos lugares especializados para ir a lanzarse en paracaídas. Sí. Pues hay unos muy reconocidos, ¿no? Usted, que es el hombre de los paracaídas, más o menos nos puede decir. Recientemente, quiere decir usted. Sí. ¿Cuáles son los más populares acá en Colombia? Tenemos en Sopó, en Ricaurte, en Flandes, digamos que son esas zonas las que son más reconocidas. Pero también se busca que haya muchos vientos, ¿no? Entonces podría ser también yéndose para la costa. Pero mire, para relacionarlo de inmediato, como siempre lo intentamos hacer con la arquitectura y esa cápsula de la arquitectura, en capítulos anteriores, sobre todo en el de las cometas, hablábamos de esa aplicación que tienen en las membranas o en las cubiertas. Sí. En este caso es lo mismo, porque es el mismo principio, ¿cierto? Es resistencia al viento. Y lo que se ha logrado es aplicarla en cubiertas, digamos que es cuando son de grandes superficies. Sí, que no tienen que hacer una cubierta súper rígida ni nada de esas cosas, sino que más bien para darle forma, pero adicional para que sean un poco más flexibles, se aplican las membranas. Y también para poder darle manejo al viento, por eso las curvas de las membranas. Entonces aquí está la capsulita arquitectónica. Interesante, interesante. Mire que 3 datos antes de que usted se venga con música. Bueno. El paracaidismo es una mezcla entre adrenalina, aventura y superación personal. O sea, así lo catalogan los expertos. Pero tiene toda la razón. Segundo, el interés, como lo decíamos hace unos segundos, en Colombia ha crecido de una manera exponencial. Sí, es cierto. Sopó, Ricaurte, Flandes, en Cali también, en Cartagena, hay lugares donde la gente va a practicar paracaidismo y cada vez más personas de edades avanzadas lo están haciendo. O sea, no es únicamente, o sea, no está dirigido únicamente a personas jóvenes, sino que alguien que ya está cercano a los 50, 60, 70 años decide que quiere hacer algo que le llene su vida de adrenalina y riesgo. Cuando usted habla de los 50, ¿se está refiriendo a alguien en específico, a quien está mirando en este momento o algo así? No, es que... Pero bueno, sí. No, los 70. Pues, imagínese, no, los 70. Sí, claro. Ya es una cosa en donde usted también está poniendo en riesgo un poquito su vida. Claro. No solamente pero como por que siente que es el momento de hacerlo o ya nunca lo hizo. Bueno. El de los 50. ¿Y el tercer dato cuál es? Que reconocer que no es para todos. O sea, hay que reconocer que el paracaidismo, aunque lo hagan en tándem, aunque lo hagan con un instructor y una empresa que le dé todo el respaldo para hacerlo, no garantiza que las personas lo puedan hacer o lo puedan repetir. Entonces el paracaidismo no es para todo el mundo. Muy bien. ¿Qué le parece? Buenos datos. Buenos datos. Venga, señor. Música. Este programa se ha caracterizado y se seguirá caracterizando por la música. Sí, esta canción que traemos hoy tiene 2 sentidos, no solamente por el nombre, sino también por el ritmo de la misma música. Vértigo de YouTube. Es una canción importante. Digamos que son 2 datos claves de esta canción. El primero es que fue el primero de los sencillos de How to Dismantle an Atomic Bomb. Cómo desmantelar una bomba atómica, que es el título del álbum lanzado en 2004. Se lanzó en septiembre de ese año y rápidamente se convirtió en un himno de la banda. Y el otro, el famoso 1, 2, 3, 14, que es el que menciona Bono al inicio de la canción, pareciera que fuese una equivocación, pero realmente no. En realidad fue intencional. Bono dijo que era una broma. Solo si dijera 1, 2, 3, 14,
digamos que no tendría mucho sentido si lo hubiese hecho como 1, 2, 3, 4. Por eso el hombre simplemente lo hizo de esa manera, para que tuviese un diferencial en el inicio de la canción. El ritmo que tiene que ver con el vértigo. La canción se llama Vértigo y muy seguramente lo que se vive por allá arriba antes de lanzarse es eso, vértigo. ¿Qué tal le pareció? YouTube. Yo le entendí YouTube. No, pero es de YouTube. no, pues bueno, va a pronunciar mejor la próxima vez. Discúlpeme, señor. Ya cuando escuché la canción dije, claro, YouTube, Bono y esas cosas. Ajá. Sí. Decía mi papá, dijo una vez, muchos van a recordar a Bono por sus canciones, Ujú. porque le gustaba a Bono. Me parecía chévere lo que hace. ¿Sí, en serio? Sí, le fascinaba a Bono. Entonces le gustaba YouTube. Y además cuando tenía un iPhone, no sé si usted recuerda, bueno, este no es de iPhone, pero cuando la plataforma de iTunes lanzó una canción, el peor álbum de YouTube, lo lanzó por la plataforma de iTunes y esa vaina es horrible. Pero el resto, todos los álbumes que ha lanzado YouTube. Sí, pues eso realmente es una agrupación Icónica. muy exitosa, supremamente reconocida y adicionalmente muy buena. Sí tiene muy buena música. Sí. Pero bueno, me alegra que le haya gustado, No, señor director. sí, señor, me encanta mucho. Oigan, Mauricio, ¿qué más sabemos de paracaídas? Ya aquí, digamos que nosotros vamos a empezar a lanzar unos datos que son muy puntuales y claves. Por ejemplo, lanzarse de un paracaídas, el avión tiene que pasar por varias etapas. La primera es, usted llega a los 4.000 pies de altura. En esos 4.000 pies de altura, lo que hacen es abrir la compuerta de la avioneta en la que va todo el mundo. ¿Por qué lo hacen? Para que se despresurice un poco la cabina de la avioneta. Para traer un poquito más técnico el dato, Ajá. 4.000 pies de altura son casi 11 kilómetros. 11 kilómetros, lo que hay de aquí a mi casa. Esa es la altura. Ah, bueno, usted quiere que lo pasemos esa Lo medida, que hay más o menos de la por- carrera décima hasta el aeropuerto del Dorado. Ahí hay 11 kilómetros, ahí hay 4.000 pies. Bueno, ok. Ese es el salto. No. Esa es la primera parte. La primera parte. La primera parte del ascenso de la avioneta. Wow. La segunda parte es que usted llega a 9.000 pies. Un poco más del doble. pies. En ese momento El triple. cierra. Casi No, el triple. a ver, Bueno, de 3.000, 4.000. 4.000. Bueno, sí. Estoy hablando, Espere. señor, Sí. temáticas. 4.000 a 9.000. En 9.000 cierran la compuerta. Ok. ¿Ya? Y ahí lo que hace es ascender 2.000 pies más. Ok. En el momento que llega entre los 10.000 y los 11.000, ya se lanzan las personas. Uy, qué Desde impresión. entre 10.000 y 11.000 pies es el lanzamiento. Uy, no. ¿Qué velocidad alcanza una persona? 200 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Usted ha alcanzado eso en su moto? 200 kilómetros por hora. No, señor. ¿Con su carro? Tampoco. Me da mucho miedo. A esa velocidad se murió un vallenatólogo hace poquito, ¿no? Rafael Santos. Rafael Santos, sí señor, correcto. Sí, cuando iba en su camioneta a esa velocidad. por las vías de la costa, sí, correcto. Sí, wow. ¿Y cuánto dura un salto de esos? Entre 30 y 40 segundos aproximadamente. Uy, O sea, usted se lanza y los 5 primeros segundos o 10 segundos, usted cree que el mundo se le va a acabar, ¿cierto? Porque no ve absolutamente nada y lo que hace es girar por todos lados. Después de eso ya viene un tema de planear un poco más. Y planear técnicamente es abrir los brazos con el instructor o con quien sea para que el cuerpo vaya cayendo de manera un poquito más controlada. Después de 30 segundos más, ya lo que se convierte es en el vuelo en paracaídas. Pero la caída libre podrían ser entre 5 y 15 segundos más o menos. eso no es nada, amor. Absolutamente nada, pero puede que los llegue a sentir un poquito fuerte y con la adrenalina al 200, al tope. Uf, qué impresión. Fíjese que hay récords Guinness alcanzados en alturas para lanzarse ¿Ah, sí? de paracaídas. Sí, un señor que lo batió en el 2012, se lanzó, se llamaba Félix Ajá. Burgartem y alcanzó los 39.000 Uy. metros de altura. ¿Y eso viene siendo de aquí hasta dónde? De aquí hasta 39 kilómetros hay de aquí a La Calera. De aquí a Sopó, más o menos. De aquí Bogotá hasta Sopó, 40 kilómetros, yéndose por La Calera. Eso sí es bastante distancia. Eso es harto. Y preocupa mucho porque a esa Y la altura también, presión correcto, y todas la esas presión cosas, es demasiado ¿no? fuerte, pero pues bueno, digamos que se convierten en datos y datos curiosos de un tema que no es tan sencillo. Pero hay una cosa particular. Mire A que ver. el paracaidismo tiene menos accidentes mortales que manejar moto en carretera.
¿En serio? Sí. O sea, es menos riesgoso Sí. el lanzamiento en un paracaídas. Bueno, ¿Cómo la ve? Así que a lanzarse más en paracaídas y a viajar menos en moto. o sea, vamos a promocionar aquí los lanzamientos en paracaídas. Claro que Vuelos. sí. Eso técnicamente se llama vuelos en paracaídas, ¿no? Para eso póngale cuidado a lo que vamos a presentar a continuación. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cagada el susto. Qué bueno. ¿Qué vienes a hacer por acá, por estos lados? Dar un brinco, dar un salto de lo que sea. Vamos a ver. Vamos a volar. Salté al vacío y entendí algo. No era solo un salto desde un avión, era dejar atrás los miedos que me frenaban. En ese instante, cada preocupación se quedó arriba. Y lo que sentí fue pura fuerza, valentía y libertad. El paracaidismo es un recordatorio de que la vida es así. Y a veces hay que soltar lo malo, cerrar los ojos y confiar en que el paracaídas se va a abrir. Porque saltar no es caer, es atreverse a volar. Uy, una chimba, güey. Qué nervios tan violentos esa vaina del salto. Uno cree que ya se murió, güey, pero ya después es una putería, güey. Claro, yo estaba pensando en la cabeza que íbamos a contar, no contaste, nos lanzamos y ya es de ahí para adelante. se Una disfruta locura. total. De verdad recomendárselo a todo el mundo porque esto es lo mejor que puede haber. De verdad que se libera. ¿Qué miedo dejarías atrás si saltaras hoy? Heavy. Yo no sé si es más riesgoso lanzarse en paracaídas o hacer un podcast que su presupuesto se vaya viendo cada vez más limitado con lo que tenemos que hacer para mostrar. Una cosa fue hace 8 días cantar en karaoke, que era sacar los micrófonos, pero ahora tenemos que lanzarnos en paracaídas, señor Prada. ¿Qué nos espera? Tienen que suscribirse para que podamos monetizar y seguir haciendo videos como estos. Mire, Oh. yo creo que ha sido una de las experiencias con más adrenalina de la vida. No, pero sí. No fue fácil y yo había dicho durante toda mi vida que era algo que yo no iba a hacer. Jamás. Digamos, sí, no, es que no puedo decir jamás porque sí lo quería hacer, No, pero pero estoy hablando del realmente, pasado. Es que nunca digas jamás. realmente Nunca me daba mucho susto. Ese salto, que digamos que es tú saltas, yo salto, lo hicimos con Alejandra y nos lanzamos al vacío. Ella tenía ese sueño, como lo decía ella quería volar. Bueno, listo, pues hagámosle. Volemos. Y nos fuimos para Ricaurte, en donde está ubicada la academia. Súper chévere, las instalaciones, absolutamente todo, pero sí, creo que ustedes vieron en el video lo que es, por un lado, lo que ella vivió, que no es muy distinto a lo que yo viví, pero pues obviamente la forma de expresarlo, pues claramente ahí se ven las diferencias. Pero el asunto sí es muchísima emoción. Es sentirse que todo el mundo en 3 segundos se va a acabar. Porque el primer momento del salto, en el momento que usted sale de la cabina de la avioneta, es muy fuerte. Ya cuando usted aterriza, pues claramente usted dice, pero todo este momento que yo viví ahora, como voy a las piernas temblándole un poco por toda esa cantidad de euforia, pero es una experiencia supremamente bonita. Realmente es un momento muy chévere de vivirlo. Claro, es importante el tema de tener ciertos límites y saber hasta dónde se llega. Dios. Pero después de hacer esto, No, creo que los límites están mucho más allá. Imagínense que yo tengo 2 anécdotas interesantes, pero no son en paracaídas, o sea, tampoco llego hasta allá. Una es, hay una cosa en Mundo Aventura que se llama el Sky Coaster. Sí. Y Ese es el que se bota en... Sí, pero entonces la particularidad del Sky Coaster es que usted mismo saca el pincito y decide cuándo soltarse. ¡Pling! Eso, si el salto en paracaídas dura, ¿cuántos? 15 segundos de adrenalina, eso serán 3 o 4, pero es una eternidad. Entonces, a uno lo suena amarrado con otro desconocido, o si usted va con alguna, pues, es una pareja que se sube al cosito, lo jala, es como un péndulo, Sí. Ah, ya. y usted decide cuándo soltarse y empieza a caer como un péndulo. Entonces yo subí con un señor X, porque yo fui solo, pues fui el único, no fui solo, pero fui el único que decidió subirse al Sky Coaster, que siempre son como 40 metros de altura. Sí, siempre también.
y el señor repentinamente soltó el cosito antes de... Usted no estaba preparado. Yo no estaba preparado. Y claro, esa adrenalina que se siente, me acordé ahorita viendo el video que es impresionante los niveles de adrenalina que uno alcanza. Digamos que ahí sí tiene mucho que ver lo que vivimos nosotros con lo que usted está contando. Porque el control no lo tiene usted. El control lo tiene alguien más, que es ese vuelo en tándem que decíamos hace un rato. Sí. Cuando usted se lanza con alguien, esa persona, usted depende de esa persona. Ese instructor, claro, lo que particularmente Alejandra, le preguntaba mucho a su instructor, ¿tú cuántos años llevas saltando? Y el hombre le dice 18, entonces ya se relajó un poco más. La semana pasada fue Sí, mi primer correcto. A mí sí me tocó uno que tenía un poquito menos de tiempo. No, mentiras, los dos, todos tienen mucha experiencia ya, realmente súper recomendado, pero sí, depende uno mucho de la persona que está llevando el control de absolutamente todo. Usted le sueltan el mando en algún momento. Wow, no. Le sueltan y le dicen, bueno, ahora vamos para la derecha, vamos para la izquierda. Eso es una experiencia súper bonita. Debe ser algo parecido. Súper recomendado. En parapente, ¿no? En parapente también el viento es protagonista y Mucho más. navegar allí. Mucho más. Lo que pasa es que hay una diferencia en el parapente que también puede suceder en el paracaídas y es el riesgo que hay en las corrientes de viento por la altura. Cuando usted está cayendo, digamos que tiene un poco más de control según lo que se menciona en este mundo del paracaidismo y de los vuelos. ¿Qué sabemos del... No es que yo sepa tanto, sino que sí me interesó leer un poco más. Y es más riesgoso, sin decir que es peligroso, pero es un poquito más riesgoso porque esas corrientes se presentan en una altura más baja que la que se vive en la de los paracaídas. Entonces a usted se le puede perfectamente atravesar una corriente de viento y le cierra le llaman la tela y lo manda para abajo. Incluso eso, desafortunadamente, a un amigo le sucedió. Por fortuna él, claro, quedó lesionado un buen tiempo. Por fortuna quedó lesionado. No, pues no se murió. No, quedó lesionado. Bueno. Quedó bien. Otra. Sí, no. Vea, yo le cuento mi otra anécdota para que no la diga para del embrollo. Alguna vez hay una cosa que se llama bungee jumping. Uy, no. O sea, el rey de estos deportes, el que nos mostró esto fue el señor Pirri, ¿no? Y nos mostró cómo era lanzarse y practicó las 3 modalidades que usted dice. Pero alguna vez vi un salto en bungee jumping. Nosotros íbamos a hacerlo en el puente de Miraflores, que es en la represa del Guavio, y vimos cuando una persona se lanzó. Ah, bueno, menos mal me sacó del embrollo. Y nunca volvió. O por eso, o sea, afortunadamente. Es que eso ya me lo había contado, Cosa por eso horrible. esa anécdota no. Pero entonces es también las cosas trágicas Sí, en esto claro, hay que... por no tener los cuidados. O sea, realmente lo que sí es importante, y esto como para cerrar el tema de las recomendaciones, datos y sugerencias, es, por favor, si lo van a hacer, háganlo con una academia que tenga todos los permisos, que sea absolutamente legal, que todo esté en orden y en regla, y que ustedes se sientan seguros. No puede ser en ningún momento... Correcto. Que Recuentos no escatimó en me patrocinio de un par de personas. Así que háganlo así. Ah, muchas gracias. O sea, puedo pasarle la cuenta. Claro, gastos de representación. Venga, señor, no me van a cobrar por esto. ¿Trago más música? Claro que sí. Usted sabe que siempre vamos a tener música en este programa. Y para seguir con la misma línea de lo que estábamos hablando y de pronto irnos en la misma línea anglo también, de la música anglo, pues nos vamos con Red Hot Chili Peppers. Y una canción de esta agrupación que se llama Aeroplane, ¿ya? 2 datos curiosos también de ellos. El videoclip con temática circense. Resulta que si ustedes recuerdan este video de esta canción, muestra a la banda tocando dentro de un circo, ¿cierto? Rodeado de payasos, acróbatas y un ambiente carnavalesco, reforzando el espíritu juguetón de la canción. También digamos que el nombre mucho de la canción pues va con lo que estamos hablando del tema del vuelo y posteriormente el vuelo en paracaídas. Y de los espíritus juguetones. Y de los espíritus juguetones que pueden estar en cualquier. Y la metáfora del avión, la letra, usa la imagen del avión como metáfora de escape y liberación. Para Anthony Kiedis, el cantante, la música en ese aeroplano que lo sacó de la rutina y lo elevó por encima de las dificultades. Algo casi que lo que usted puede vivir también al lanzarse por un paracaídas. ¿Cómo le pareció? El rock me parece que es una de sus buenas elecciones para el programa. O sea, traer rock. Y mire que viendo ya, solamente como un datico, antes de que usted siga con lo suyo o con lo que nos va a... No. Siempre que usted está en esos ambientes, lo que se oye particularmente es rock.
digamos que lleva mucho la adrenalina, ¿cierto? Como la emoción que lleva. Y estas dos canciones que hemos oído el día de hoy de fondo, yo creo que nos asemejan mucho el tema del vértigo y del aeroplano y tal. El rockcito y esta onda. No, me parece chévere, o sea, me parece chévere y sobre todo rock alternativo, porque es lo que es Red Hot Chili Peppers. Y vea que el rock se está volviendo algo clásico. Es decir, ya los que escuchamos rock, pues somos animales prehistóricos. Mire que Baby Boomer. Algo así. O usted, que como se acerca a los 50, se lanza en paracaídas. Oiga, más bien, ¿por qué no escuchamos a alguien joven que tenga una recomendación así bien diferente? Bueno, ¿qué le parece? Sí. Vayámonos con la juventud en este programa entonces. Datos, recomendaciones, todo lo que quieres saber ahora en el Rincón del Búho. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las tropas soviéticas y británicas, se entrenaron perros para ser lanzados en paracaídas junto con los soldados? Estos caninos tenían diferentes misiones. Algunos eran perros mensajeros que llevaban información de un punto a otro, otros eran perros de rescate, entrenados para buscar heridos en zonas de combate, y también hubo perros que transportaban pequeñas cargas de suministros. Algo peligroso y bastante extraño a día de hoy, pero esto es solo uno de los muchos datos históricos sobre esta práctica. Pero algo que no podemos negar es que lanzarse al vacío en paracaídas es también lanzarse a la vida, confiar en que algo nos sostendrá. Renunciar a un empleo, iniciar un proyecto o abrirse a una relación son saltos que exigen valentía. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de saltar a pesar de él. Bien lo decía Alejandra en el reel, déjenos sus comentarios y allí nosotros los estamos leyendo, ya lo venimos insistiendo desde el capítulo pasado. Estamos ahora solamente en formato de podcast, así que si quieren escuchar nuestros capítulos, vernos, todos los sábados al mediodía estamos haciendo el lanzamiento de nuestro capítulo por YouTube, que nos encuentran en nuestro canal como Recuentos Podcast. Ahora sí les aconsejamos visitar el canal, suscribirse y a Mineki... No, antes... Usted sigue con lo mismo, ¿no? Queremos que se haga una comunidad, ¿no? Que crezca el número de personas que nos visitan, que nos ven y mire nuevamente en Instagram, que aparecemos también como Recuentos, ha subido impresionantemente la gente que nos visita. Mire lo que pasó con el capítulo de karaoke, con el de Nuevos Vientos. Todo eso ha sido positivo, así que me encanta este nuevo formato y me parece muy interesante. No dejen de visitar nuestras redes, el playlist que subimos a Spotify cada vez más, la gente lo pone para trabajar, para... Ya en este momento hay más de 310 canciones, podríamos decir, que las pueden oír absolutamente todas. Están organizadas en el mismo, digamos que en la misma salida de los capítulos, pero un segundo, porque usted pasó por alto ese Rincón del Búho. Ese trabajo que está haciendo David, esa forma de salir ahora con nosotros en los capítulos, me parece súper chévere. Antes ustedes lo oían, pero no lo veían mucho. Ahora ya él está mucho más de frente. Claro, no lo hacemos... Se lanzó al vacío. ¿Cómo? Se lanzó al vacío. Fue un salto al vacío del hombre. Y le ha ido muy bien, ¿no? Está planeando muy bien. Como las ardillas. Pero también debemos reconocer ese buen trabajo del señor Rincón, del Búho Rincón. Entonces, sí. Pues nada, súper chévere. Muy chévere, gracias David, muy buen Rincón del Búho. Mire, el paracaidismo no es solamente un deporte, es una expresión de libertad, de confianza, y es el momento único para liberar toda esa adrenalina que está en nuestros cuerpos, ¿sí o no? ¿Qué le pareció haber hecho este capítulo luego de lanzarse en paracaídas? Creo que es la mejor forma de cerrar una muy bonita experiencia que siempre había querido, pero nunca me había atrevido. Entonces no solo debo agradecer en este momento esto que estamos haciendo y poderlo expresar a través de Recuentos, sino agradecerle a la vida y a Alejandra que me haya impulsado a botarme en paracaídas, además de cumplirle un sueño también a ella, que pues debo felicitarla porque también lo hizo, lo logró, o sea, cumplió uno de los sueños, pero también se lanzó al vacío. Esto no solo es por lo que se hizo en el salto de paracaídas, no es solo por lo que se hizo en la experiencia, sino por todo lo que en este momento estamos viviendo en este programa Recuentos. ¿Y ustedes se lanzarían en paracaídas? Como lo preguntaba Alejandra en el video. Déjenos los comentarios para saber si lo harían. O si no,
¿qué salto al vacío les hace falta dar en sus vidas? Porque esa sería una buena pregunta para empezar a establecer si no lo tienen el propósito en la vida, ¿no? ¿No cree que sus oyentes pueden tener una oportunidad de hacerlo en ese momento? Eso también sirve como coaching. De acuerdo con lo que usted acaba de decir, ¿no? Porque fue la oportunidad para, oiga, me hacía falta dar este salto en mi vida para ver ciertas cosas. De acuerdo. Capítulo 88 ya, Mauricio, muy interesante el número también. Entonces, ¿sí? Muchas gracias, salto al vacío. Con eso nos vamos, y nos vamos también de fondo con esta canción. Otra recomendación que, como ya sabemos, para cerrar todos los capítulos y todos los episodios de este programa, será salsa. En esta canción particularmente lo que se simboliza es esa sensación de libertad y de éxtasis que el amor trae, contrastado con sus inseguridades. Eso que en algún momento no se quería hacer, pero por fortuna ya se hizo. Nuevamente, porque es un excelente álbum. Dice Amor sin mentiras, del año 2004, y como le dicen a él, el flaco de oro, el señor Marc Anthony, y esta canción que es Volando entre tus brazos. Se cuida mucho, nos oímos pronto. Chao. Canciones que hablan, historias que conectan. Conversaciones como en la sala de tu casa. Recuentos,